Hola, iniciaba un nuevo semestre en la preparatoria y los alumnos esperaban con temor al nuevo profesor de matemáticas. Acerca de él se decían muchas cosas, como que era el mejor en su clase por sus dos maestrías, pero muy exigente y gustaba de reprobar a muchos en su materia. Se hizo un gran silencio cuando el director lo presentó. Era un hombre de unos 50 años, de un aspecto amistoso, aunque arrogante. La acompañaba una joven, a la que presentó como su secretaria. Todos los chicos admiraron la belleza de la joven, que a partir de ese día asistiría al profesor. Comenzaron a presentarse los alumnos. Cuando Jimena se puso de pie, el profesor la recorrió con una mirada lasciva que todos notaron, en especial la secretaria del profesor, quien la miró con odio. Cuando terminó la clase, Jimena tropezó y cayó a los pies de la secretaria, quien había puesto intencionalmente el pie. El profesor la ayudó a levantarse y miró molesto a su secretaria. Al siguiente día, el profesor se presentó solo y dijo que su secretaria no lo asistiría más porque había salido de viaje, aunque en la preparatoria se corría el rumor que la chica era más que su secretaria. Había sido su alumna y ahora, al parecer, su novia, aunque él era casado. Jimena era una chica tímida pero bella. Tenía el mejor promedio de su grupo. Su mejor amiga era Anabel. Tanto Jimena como Anabel no habían tenido novio, aunque Jimena estaba a punto de aceptar a Raúl como su novio. Era un compañero de su grupo del que se había enamorado. El profesor le pidió a Jimena que lo apoyara pasando lista y poco a poco comenzó a darle más responsabilidades, como ayudarlo a calificar exámenes. Se veía un favoritismo hacia Jimena, pero ella creía que era por ser la alumna de mejor promedio del grupo. En una ocasión, el profesor le pidió a Jimena que lo acompañara a su casa por unos exámenes, que la llevaría en su coche. Ella sintió temor y desconfianza, así que le pidió a su amiga Anabel que la acompañara. En el trayecto, el profesor les preguntó si eran señoritas. Se miraron y contestaron que sí, pero notaron que el profesor la recorría con una mirada lasciva por el espejo retrovisor. Comprendieron las malas intenciones del profesor. Jimena le dijo que tenía que regresar a la preparatoria, que había olvidado un libro en el salón. Fue el único pretexto que se le ocurrió para librarse del profesor. Él les dijo que si habían aceptado subirse a su coche era porque deseaban tener intimidad con él, que las llevaría a un sitio privado. Las dos amigas le suplicaron que las dejara bajar del auto, pero el profesor subió el sonido de la música. En ese momento se le cerró otro coche y se bajó una mujer, quien lo insultó y dijo ser la esposa del profesor. Les exigió a las chicas que salieran del auto y les pidió que no volvieran a acercarse a su marido. Ellas trataron de explicarle que él las había subido a su coche con engaños, pero la esposa no quiso escucharlas.
se subió a su auto y se marchó. Temerosas se echaron a correr. El profesor les ordenó que se subieran nuevamente a su coche, pero ellas no quisieron escucharlo. Al día siguiente dijo el profesor en la clase: a partir de hoy voy a hacer preguntas acerca de mi materia al azar. Quien no las conteste se le bajará un punto de la totalidad de la calificación final. Y se dirigió a Jimena. Le hizo una pregunta acerca de estudios matemáticos actuales y conocimientos que no venían en su materia. Jimena no pudo contestar la pregunta. Entonces se dirigió a Anabel y a Raúl, que sabía era pretendiente de Jimena. Les pidió que contestaran la misma pregunta, y desde luego no conocían la respuesta. Los anotó en una lista y terminó la clase. Durante 10 días les hizo preguntas solo a ellos tres. Todos los días les preguntaba algo que no habían visto en los temas ni venían en sus libros. En solo 10 clases tenían 10 puntos menos, así que el profesor les dijo: aunque saquen 10 en el examen, su promedio es 0, delante de sus compañeros. No pensaron que hablar en serio, pero al ver los resultados descubrieron que era verdad. Así que entre los tres planearon que el profesor quedara al descubierto. Jimena se colocó un reloj con una pequeña cámara y sus compañeros filmarían desde afuera lo que ocurriría. Terminada la clase, Jimena habló con el profesor y le dijo: me parece injusto lo que ha hecho. Me saqué 10 en el examen y estudié todos los días, pero preguntó lo que no nos ha enseñado. Lo mismo a Anabel y a Raúl. Además, no revelamos nada de lo ocurrido. El profesor la tomó de la mano. Jimena trató de soltarse, pero el profesor la tomó por la cintura contra su voluntad y le dijo: tú puedes hacer que tus compañeros pasen la materia y tú vuelvas a tener 10 si aceptas ir conmigo a un lugar privado y tomarte fotos desnuda. Jimena trató de zafarse, pero el profesor comenzó a acariciarla y a desabrocharle la blusa. Ella gritó: por favor, ayúdenme. En ese momento entraron sus compañeros y 2 profesores más que fueron testigos de lo ocurrido. Al verse descubierto, el profesor dijo que Jimena lo había provocado. Comenzaron a llegar alumnos de otros grupos y varias chicas de otros semestres que le dijeron que a ellas también las había acosado. Los alumnos intentaron lincharlo, pero intervino el director y el profesor tuvo que enfrentar cargos judiciales y fue cesado como maestro. Aunque fue una amarga experiencia, todo volvió a la normalidad. Jimena volvió a sacar buenas calificaciones, se hizo novia de Raúl y Anabel siguió siendo su mejor amiga.